Video 19, técnicas de ilustración, técnicas mixtas. Vamos a trabajar a continuación la forma y características de un tajalápiz. Vamos planteando las formas principales que lo configuran. Se trata de una figura que tiene una forma sencilla, no tiene demasiados detalles de estructura. Conviene utilizar siempre líneas que nos permitan establecer ejes de dirección para poder entender con mayor precisión la forma y volumen de lo que estamos dibujando. En este caso estoy haciendo ejes que dividen aproximadamente por el centro todas las formas que configuran este artefacto. Hacemos un dibujo siempre muy suave, no enfatizando demasiado el trazo. Eso será algo que haremos probablemente al final del ejercicio. Ciertas formas, como por ejemplo la elipse que correspondería a este sector, la trabajamos guiándonos ya por líneas apoyadas en los ejes medios que habíamos visto previamente. Una vez que tenemos las formas principales esbozadas y entendemos cuál es su proporción y volumen, podemos entonces comenzar la aplicación de la técnica. De nuevo utilizamos un marcador sencillo, un marcador que no es un marcador necesariamente profesional de ilustración. En este caso el artefacto va a tener una zona semitransparente que vamos a resolver con una técnica distinta. El primer paso será entonces extender el color completamente uniforme guiándonos por los bordes del dibujo. Vamos a separar dos sectores, la tapa y el cuerpo, que va a ser semitransparente, como habíamos dicho. Aquí podemos o no hacer reservas de blancos. Vamos a optar por un ejercicio que nos permita entender que no es imprescindible en la técnica del marcador, dependiendo del grado de reflexión del material, dejar sectores de reserva de blanco. En este caso estoy extendiendo el marcador por toda la superficie sin ninguna diferenciación, sin preocuparme mucho de reservar aristas interiores y otros detalles del artefacto. Sin embargo, alcanzo a verlos a través de la mancha del marcador. Utilizo el marcador en trazos largos superpuestos, tratando de captar la mayor cantidad posible de área en ese ejercicio. Hago pequeños ajustes a los bordes. Dejo secar levemente el material. Dejar secar el marcador es importante. Sabemos por ejercicios anteriores que uno de los asuntos que hay que tener muy en cuenta es el paso del marcador al otro lado del papel, si se trata de un papel que no es especial para marcadores. Hay papeles especiales para marcador. Regresamos a la forma y hacemos énfasis en algunos de los sectores que vamos a pensar que son la parte más oscura del marcador. Aquí estoy guiándome levemente por el dibujo que está debajo. Probablemente la imagen de video no se alcance a captar, pero estoy viendo algo de la imagen dibujada previamente. Muchas capas del mismo color. Es lo ideal, aprovechar al máximo esa posibilidad que nos da ya una primera definición del modelado de la forma. Observen que tratándose de un marcador como estos, que no es estrictamente un marcador profesional, sin embargo, nos permite una aplicación bastante buena de las tonalidades del color y de las formas principales. Aquí estaba entonces el orificio del tajalápiz. Lo estoy recuperando de nuevo bajo el uso de varias capas sucesivas del mismo marcador.
Mientras se seca esa parte del artefacto, pasamos al cuerpo. Estamos pensando que se trata de una superficie semitranslúcida. Entonces podemos utilizar el pastel que previamente habíamos utilizado y habíamos preparado. En este caso vamos a hacer unos pocos toques con pastel seco, un trozo de papel impregnado de un color azul. Lo pasamos suavemente sobre la superficie. De una vez estamos creando el modelado de lo que podría ser la luz y la sombra de esa zona del artefacto. Retiramos los residuos que se puedan producir. Utilizamos el borrador en forma de cuña y hacemos un refilado como ya hemos hablado en otras ocasiones. Los mismos brillos que alcanzan a sugerirse en la tapa aparecen continuando en el cuerpo semitransparente. Entonces simplemente hacemos líneas que permitan ver una cierta continuación de los brillos de la tapa sobre el cuerpo. La luz se comporta entonces de la misma manera en este caso, de manera que no hay ninguna razón para desviarnos de esa trayectoria. Tenemos entonces esa pequeña parte ya sugerida. Podemos ahora sí dar el paso siguiente con lápiz blanco. Recuperamos las aristas que no habíamos reservado, de manera que el lápiz muy afilado nos permitirá describir todo tipo de características. Una de ellas, repito, es el poder captar de nuevo las aristas. Esta arista doble, estamos refilándola con el color blanco. Si la luz viene desde la derecha, se produce entonces aquí una tonalidad de reflejo, de manera que hacemos que el agujero se vea de esta manera en la representación. Lo mismo sucede con los bordes, que alcanzo a percibir levemente a través de las manchas del marcador. Entonces recupero aristas, estas serían las aristas más brillantes de esa superficie. Vuelvo a trazarlas, pero teniendo en cuenta que en algunos sectores van a brillar más que en otros. Este borde en concreto tendrá muchísimo más brillo. Me detengo un momento y también introduzco los reflejos acostando el lápiz de esta manera. Puedo pasar incluso directamente de la superficie de la tapa a la superficie del cuerpo que está hecha en pastel. Ya hemos visto que la utilidad del lápiz blanco es considerable si le aprovechamos sobre superficies ejecutadas con marcador. En este lugar también aparecerá algún reflejo. Los lápices de colores podrían usarse también reemplazando toda la zona de pastel que aquí hemos podido hacer. Lápiz color y pastel pues son susceptibles de ser intercambiables. Toda la superficie de la tapa tiene un tono más claro en este lugar, recibe la luz con mayor intensidad, de manera que la aclaramos un poco. Y por supuesto, si tenemos lápices del color similar al marcador, hacemos también uso de ellos para enfatizar sectores y retomar nuevamente los colores, hacer que estos queden cada vez más profundos. Aquí estoy añadiendo un color violeta un poco más intenso, más azuloso. Lo aprovecho para dar más contraste en algunas zonas del cuerpo del artefacto. Del dibujo se hace cargo, como ya lo sabemos, por lo general, el lápiz de color negro. El lápiz negro pues es el que nos ha permitido hacer los contornos finales. Entonces aquí, utilizando el lápiz negro, hacemos énfasis en las diferentes aristas. Giramos el dibujo para permitirnos un trazo de mayor precisión con la posición de la mano y el brazo en el ángulo que nos dé mayor comodidad para el trazo. Este retoque de contornos es importante. Sabemos que eso genera una recuperación clara del dibujo y permite
interpretar la forma y el volumen con mayor nitidez. En algunas zonas la línea puede ser más densa o más gruesa, la zona de la sombra. Entonces la enfatizo más hacia este costado, teniendo en cuenta que la luz está por el lado derecho. El mismo lápiz negro nos permite crear mayor profundidad en algunos sectores, en concreto el agujero de entrada del lápiz, del traje lápiz, lo retocamos con lápiz negro, que nos permite hacer que se vea más oscuro, y sobre el mismo violeta, tanto del lápiz color como del marcador, generar mayor contraste. Es muy importante esto del contraste para darle volumen a las cosas. Con mucha frecuencia un artefacto solo necesita que enfaticemos un poco el contraste para que sea mucho más fácil de comprender y mucho más contundente a la vista. Incluso paso el color negro en veladuras suaves sobre las otras zonas y poco a poco se empieza a ver cómo este actúa, dando la sensación de mayor volumen cada vez. En la base del artefacto estamos hablando de que es un artefacto semitransparente. Podemos pensar en que se alcance a ver algo de la arista inferior que se alcanza a transparentar. Paso ya a la etapa del lápiz color y en veladura suave refuerzo algunos de los sectores que ya había planteado previamente con pastel. Entonces estos efectos logrados por capas son los que poco a poco van dando la sensación cada vez de mayor volumen. Toquemos las aristas finales aquí en la curva. Nunca olviden la posibilidad de utilizar plantillas de elipses, curvígrafos y otros instrumentos si es necesario hacer con cada vez mayor precisión ciertas partes del artefacto que a veces ejecutadas solamente a mano alzada pueden resultar de mucha dificultad o podrían hacer que echáramos a perder un trabajo a punto de quedar concluido. Entonces aquí sigo enfatizando los contrastes. Vamos a añadir finalmente una sombra proyectada que ayuda también a darle mayor volumen al artefacto. Suponemos la forma de la sombra que podría tener este objeto sobre una determinada superficie. Usamos un marcador pálido, este es un 0,1, y extendemos la sombra. Nuevamente menciono que las áreas que he hecho en marcador o en pastel o en lápices de colores son intercambiables. Estoy utilizando un marcador para hacer la sombra, pero puedo hacerla también por medio de un pastel extendido de esta misma forma, o puedo hacerlo con lápices de colores. Todo tema ilustrado es susceptible de hacerse con diferentes técnicas. Podemos hacer algo con una sola técnica o podemos hacerlo combinándolas, como hemos venido haciendo a lo largo de este ejercicio. Tenemos proyectada la sombra arrojada o sombra proyectada del objeto sobre una superficie plana. Reforcemos un poco más algunos contrastes del material en la parte sobre todo inferior. Cada toque que ustedes vayan dando ayudará a comprender con mayor precisión el volumen. La zona supuesta de transparencia en la parte posterior del objeto. Regresemos a la zona superior del artefacto. Reforcemos de nuevo algunas aristas. Iluminemos de nuevo algunas aristas. Entonces de nuevo con lápiz blanco hacemos algunos reflejos un poco más intensos, hasta llegar inclusive a una intensidad máxima en la que podemos usar un material más cubriente, como podría ser un corrector. Ahí tenemos el trabajo finalizado. Entonces, taja lápiz, plástico,
mate o semimate y plástico transparente. Terminamos este ejercicio de renderizado.